Hola, bueno, mi nombre es Oscar Saldarriaga, yo soy uno de los administradores de WCC y este va a ser como mi primer video tutorial con voz. No estoy algo acostumbrado pues como a hacer grabaciones, entonces de pronto se me puede dificultar un poquito el asunto, pero voy a hacer el intento, sobre todo pues por el hecho de que podamos aprender todos. Y a veces esos speed paintings, aunque muestran algunas técnicas, no son lo suficientemente claros como para captar la esencia de lo que se está haciendo, ¿cierto? Entonces, hoy realmente pues lo que vamos a empezar a hacer es un manejo de estudio de materiales, ¿cierto? Entonces, para esto vamos a empezar haciendo pues, un círculo con la herramienta selección y vamos a pintarla con un degradado. ¿Listo? Primero tenemos entonces que armar el degradado. Ese degradado lo vamos a llevar de un negro a blanco, pero ese negro no lo vamos a utilizar puro, sino que lo vamos a utilizar más bien un poquito grisáceo, un gris como oscuro, ¿cierto? Y lo mismo vamos a hacer con el blanco. El blanco lo vamos a llevar un poquito abajo para que no sea realmente el blanco puro. ¿Listo? Y vamos a crear entonces un degradado. En este caso, pues obviamente tenemos que analizar cuál es el punto de iluminación, ¿cierto? Entonces nuestro punto de iluminación va a venir en lo que sería una diagonal superior, así de esta forma, ¿cierto? Entonces en ese caso tiramos el degradado con la diagonal. Hay que tener cuidado de no irnos a salir mucho con el degradado porque entonces no va a tomar todo el degradado completo dentro de la esfera. Listo. Entonces básicamente tenemos esto. Ahora lo que tenemos que hacer, bueno, tratemos de que eso sea en una capa diferente a la capa del fondo para que podamos modificarla independientemente. Listo. Teniendo aquí esta esfera, entonces hay dos cositas que tenemos que aclarar. Uno es la luz viene desde este punto, pega en toda esta área, ¿cierto? Y después de eso, la luz empieza a perder su fuerza y oscurece toda esta parte de acá, ¿cierto? Sin embargo, hay que tener en cuenta que hay, de aquí de algún otro modo hay una especie de superficie, ¿cierto? En la que está pegando la esfera, ¿sí? Y con esa superficie, la iluminación que cae acá viene, pega en la bola, crea la sombra y acá en el suelo realmente lo que hace es rebotar esa luz un poco sobre la sombra que hay en el objeto, ¿cierto? Entonces lo que vamos a hacer es seleccionar con control clic en la capa la esfera que teníamos y con un pincel puede ser algo un poco desenfocado. Tengo por acá una serie de pinceles, voy a utilizar este. ¿Listo? Vamos a coger uno de los tonos medios que tenemos en la esfera, ¿cierto? Y vamos a crear una capa nueva por si nos llegamos a equivocar. Y lo que vamos a empezar a hacer es darle pinceladas muy suaves en esta parte aquí abajo. Exacto, que nos dé algo de iluminación. Si de pronto nos parece que la esfera no está quedando lo suficientemente oscura o que no tiene suficientes tonalidades de oscuro, lo que podemos hacer es control U y bajarle un poco la luminosidad. ¿Listo? Al bajarle un poco la luminosidad nos permite entonces trabajar con tonos más claros. Vamos a coger el tono más claro que tenemos en este momento acá y podemos subir sin tocar todavía el blanco. Y vamos a darle un poco de iluminación, control clic entonces, a esta parte superior. ¿Cierto? Dando que sea realmente un poco redonda. ¿Cierto? Pronto ahí quedó muy marcado, entonces vamos a corregirla. Vamos a dar control clic. Listo. Ya saben, si quieren de pronto y se están equivocando mucho, crean una capa nueva con la herramienta selección, teniendo seleccionada la esfera anterior que teníamos, ¿cierto? Y simplemente pues
podemos ir pintando sobre eso, ¿cierto? Y borrando también sobre esa, sin borrar la esfera que tenemos por debajo. ¿Listo? Ahora, si de pronto no queda muy realista, podemos utilizar algún tipo de dispersión, ¿cierto? En esa iluminación que acabamos de crear, podemos dejar seleccionado la capa simplemente para que no nos vayamos a salir. Y lo hacemos en ambas direcciones, ¿cierto? Ahora que tenemos ya la superficie y la esfera, pues podemos venir, tomar y combinar esa esfera y la vamos a duplicar. Esta misma teoría sirve de algún otro modo para darle sombras a los personajes que hacemos en WCC. Entonces podemos hundir control T, que es transformar, o ir a la herramienta edición transformar. Y lo que vamos a hacer es hacerle un flipeo vertical. O sea que con Alt presionado vamos a darle la vuelta a la esfera totalmente, ¿cierto? Para que quede al revés. Listo. Cuando la tengamos al revés nos podemos volver un poco y achatarla hasta que nos parezca que está bien. Y la llevamos por debajo de la capa de la esfera. Listo. Podemos rotar un poco también. Exacto. ¿Cierto? Simplemente a esto le aplicamos una luminosidad completa para que se vea totalmente oscuro. Y ya podemos jugar con las transparencias de opacidades. ¿Listo? Ahora resulta que la sombra alrededor, ¿cierto?, se tiene que ir desvaneciendo en cierto punto. Entonces le vamos a aplicar una máscara. A esa máscara le vamos a hacer un degradado de blanco a negro, radial. Invertido, le quitamos el invertido y... Perdón, le dejamos el invertido. Y lo que hacemos es marcar un poco el desvanecimiento que tiene. Vamos a tratar de buscar una que nos quede como bien. Vamos a probar con este otro degradado. No, creo que este nos puede servir un poco también, ¿cierto? Podemos incluso aplicar desenfoques gaussianos. Filtro, desenfoque gaussiano a esa esfera de abajo, para aplicarle un poco de desenfoque, no mucho, ya que es una sombra en cierto modo proyectada. Aplicar un degradado más o menos así, ¿cierto? Y ahí lo que hacemos es acomodar la sombra de la esfera, ¿cierto? Si queremos podemos transformar un poco esa esfera que tenemos con los nodos de transformación libre. Bueno, creo que me hace falta un poquito de memoria RAM para que nos dé con respecto a la iluminación generada, o sea, con el ángulo que tiene la iluminación que habíamos creado desde un principio, ¿cierto? Esta es otra de las cosas que se puede hacer. Vamos a esperar a que esto transforme, ya que está como un poco lento. Un poco no, muy lento. Bueno, aprovecho pues para saludar entonces a todos los miembros de WCC que han estado, bueno, ya aquí me saco el error, que han estado trabajando con nosotros en todos estos retos semanales. Entonces, bueno, ya como que se me organiza un poquito la máquina, puedo seguir entonces con la grabación de lo que estábamos como haciendo, ¿cierto? Entonces, por el momento vamos a separar un poquito la sombra para pulir un poquito más la esfera, porque a pesar de que tenemos bien el degradado, todavía se sigue viendo muy plana, ¿cierto? Entonces vamos a darle un poquito más de iluminación en la parte superior, una iluminación que sea como más redondeada. Y ahora sí vamos a tomar un tono muy cercano al blanco, pero recuerden que no sea el blanco en lo posible.
¿cierto? Y también demoré un poquitico de iluminación, otra vez de nuevo con los tonos medios, pero alrededor de la parte inferior, a que nos suba un poquito hasta por acá, y por aquí también puede salir un poco, ¿cierto? Recordemos de nuevo que si está muy claro, podemos acomodar, o muy oscuro, por luminosidad, ¿cierto? Por ejemplo, la voy a subir un poquito a la oscuridad que tiene la imagen, para que me permita darle otro nivel más de brillo, ¿cierto? Entonces cogemos el tono que tenemos acá y simplemente lo subimos un poco y vamos a darle unas tonalidades muy suaves de un material muy neutro en esta parte. ¿Listo? Bueno, ahora sí acomodemos entonces un poco la sombra. Vamos a colocarla acá y adentro vamos a escoger uno de estos tonos oscuros que teníamos y vamos a darle un poquito más de tonalidad. Vamos a quitar por un momento la máscara que habíamos aplicado para darle un tono más oscuro a esta parte de acá. Listo. Y ahora lo que vamos a hacer es colocar la esfera acá con su respectiva sombra y la vamos a inclinar un poco. Por aquí así. Y vamos a subirla con control clic. Después de hundir control T, hundimos control clic para transformar desde las puntas con el control presionado. Listo. Vamos a bajar un poquito esto también acá, ¿sí? Y vamos a aumentarle un poquito más la opacidad, ¿cierto? Ahora vamos a darle un poquito de tonos oscuros a toda esta parte por acá, ¿cierto? Ahí difuminar un poco. Y ahora vamos a darle un poco de iluminación a esa sombra también, que es la sombra, perdón, la iluminación que se refleja en la superficie. O sea, la vamos a manejar con menos opacidad, ¿cierto? Y ahora sigamos entonces con la esfera. Esta esfera la voy a añadir un poquito a la línea de negro, al borde, ¿cierto? Y adicional voy a aumentarle un poquito el brillo. Voy a coger un tono por aquí en el medio. El brillo es de rebote. Vamos a darle un poquito la opacidad. Lo subimos. Listo. Como es un material neutro, pues no vamos a utilizar luces especulares muy fuertes, pues que serían como esas luces blanquitas que aparecen en la parte más luminosa, en donde le pega la luz directamente a la figura, ¿cierto? Miren, con las cosas aquí así. Este tipo de iluminaciones especulares, por el momento no se las vamos a dar, pero sí nos puede servir si lo difuminamos un poco. Y aprovechamos con esa misma herramienta de difuminación para suavizar un poco los tonos que hemos metido adicionales, como las iluminaciones inferiores de reflejo.
Listo. Ahora sí vamos a bajar un poquito la opacidad de la sombra. Perfecto. Y vamos a trabajar con un fondo diferente al fondo blanco. Voy a ponerle algo un poco más oscurito. Listo. Yo creo que así está muy bien. Perfecto. Podemos pulir un poco más la esfera. Vamos a darle más iluminación. Listo. Esta parte. Y de nuevo oscurecemos un poco. Exacto. Listo. Con esta esfera, entonces podríamos empezar a practicar toda la parte de materiales como tal. Voy a pulir acá un poco esto. Listo. Y la sombra también. A difuminar un poco en su interior. Perdón, la sombra. ¿Cierto? Y vamos a aumentar acá un poco la opacidad. Listo. Aquí podemos borrar con un pincel desenfocado un poco la sombra, ¿cierto? Se va desvaneciendo en el horizonte. Exacto. Esa sería básicamente nuestra esfera principal. He hecho por acá otro ejercicio, otra esfera también, ¿cierto? Hace ya algunos meses. eh, una esfera más, como más artística, por decirlo así, porque fue a punto de pinceladas, se notan aquí las pinceladas en estas partes, ¿cierto? Pero realmente nos queda un poquito más realista, manejando esos degradados y difuminando. ¿Listo? Ahora, si la esfera de pronto, por ejemplo en esta parte veo que hay un desfaz, nos está quedando un poquito como chota, como decimos acá, un poquito mal hecha, entonces podemos coger con la herramienta círculo, hacer un círculo más o menos promedio del tamaño, ¿cierto? Y podríamos darle selección invertir y simplemente eliminar el resto de lo que sobra de la esfera, ¿cierto? Pero ya es como a ustedes les guste más trabajar. Yo por el momento pues, creo que lo voy a dejar así, aunque de pronto sí voy a intentar coger una esfera que no me corte tanto, simplemente me corte un poco los bordes, sobre todo acá en esta parte superior, que es donde tengo el desfaz, ¿cierto? Pero entonces igual habría que centrarlo, o sea que hay que hacer un círculo todavía más grande, porque ahí ya me pasé demasiado. Eso es como lo único maluco del asunto. Bueno, creo que esta sí me va a servir. Vamos a invertir y eliminamos. Listo. Bueno, ahora lo ideal entonces es siempre manejar pues obviamente la sombra y la esfera por aparte, ¿sí? Pero yo las voy a agrupar en unas carpeticas. Listo. Le voy a llamar material básico para empezar a trabajar duplicando esta carpeta. Y vamos a empezar a trabajar entonces con una especie de material que en lo posible se nos asemeje al cobre. Bueno, pues para lograr entonces esto, la verdad es que yo recomiendo trabajar con algunas imágenes que hayamos descargado que tengan cobre. En este caso encontré específicamente lo que estaba necesitando buscar y era esferita de cobre, ¿cierto? Esta me gusta bastante porque tiene un hundidito, ¿cierto? Un hundido acá
Esta también tiene una parte como hundida acá, como una rajada. Listo. Entonces por el momento vamos a coger esta imagen que tenemos acá, la vamos a duplicar y la vamos a volver a escala de grises, ¿cierto? Esto con el fin de que, con el fin de que podamos ver y nos podamos enfocar más en el manejo de la textura como tal, ¿cierto? Y la iluminación de esa textura más que en el asunto de estar trabajando pues el color, ¿cierto? Entonces, bueno, hay que empezar a analizar un poco esta esfera. Porque tiene una textura bastante, pues no es una textura realmente lisa. Entonces vamos a crear acá una capita nueva. Vamos a empezar a probar con estas texturas. A ver cuál de esas nos puede servir. Por este paso sí es muy recomendable trabajar con pinceles que hayamos descargado previamente o crear nuestros propios pinceles que nos puedan dar esa textura que nosotros necesitamos, ¿cierto? Por el momento creo que esta nos puede servir algo. Entonces vamos a hacerle aquí a esto acá así, ¿cierto? Y vamos a pasar esta textura rápidamente por toda la esfera. Listo. Creo que así está bien. Pero esa textura nos va a servir más que todo si la utilizamos con un pincel más oscuro incluso que, que estos tonos que hay por acá debajo. O sea que ya algo acercándonos un poquito como al negro. Ahí ya empezamos a darnos cuenta el por qué. Exacto. El por qué este color no lo habíamos aplicado con un negro profundo, ¿cierto? Y vamos a mirar bien. Acá se ve bastante pixelado, pero nos muestra que de algún otro modo tiene unas partes bastante oscuras que podemos organizar o que podemos crear con nuestros pinceles, dando como esas formas raras y especiales que tiene, ¿cierto? Vamos a colocar esto en modo multiplicar y podemos incluso bajar un poco la opacidad. ¿Esto para qué? Para que no sea lo mismo, el mismo trazo de arriba hacia abajo, ¿cierto? Y sea más oscuro en las partes donde estamos trabajando. Entonces, por el momento, voy a trabajar a esto acá, un hueco por aquí. Y voy a trabajarle otro a esto por aquí. Otro por este lado. Listo. Y noto rápidamente que tiene una iluminación, esas hundiduras, el borde, un poco marcadas, ¿cierto? Exacto. Vamos a empezar a jugar un poco con las manchas. Entonces creo que aquí me podría servir bastante esto. Tiene ciertas manchas. Voy a trabajarle por acá. Cierto modo esas manchas también nos va a ayudar mucho. Y veo que la iluminación se trabaja muy fuerte. Estas partes de acá trabajan un poco fuertes, ¿cierto? Entonces podríamos trabajar con unos tonos bastante fuertes. Tienen una especie de... Vamos a tener que aumentar la opacidad. El problema es que esta capa que estamos creando tiene cierta opacidad, ¿cierto? Entonces vamos a reducirle de nuevo la opacidad. Vamos a trabajar acá esos brillos totalmente en blanco. Listo. Vamos a pulirlos un poco. Y vamos a darle una dispersión. Pronto no tan fuerte. Tengo mucha intensidad.
en la difuminación, ¿cierto? Vamos a trabajar estas también, estas texturas, a pulirlas un poco. Listo. De nuevo, vamos con este color blanco a sacarle una textura más en diferentes tonalidades, volverle a sacar acá en esta parte que difuminamos. Vamos a ir cogiendo tonos cada vez más oscuros para ir puliendo, ¿cierto? Vamos a poner la esfera para no irnos a salir. Veo que esta está un poco fuerte. Vamos a reducirle acá un poco el tono. Y al tono de la esfera vamos a aumentarle un poco la luminosidad, ¿cierto? Si estamos saliéndonos un poco de la línea, simplemente seleccionamos, invertimos y eliminamos todas esas partes donde nos salimos, ¿cierto? Para que la esfera quede más pulida. Bueno, el resto es ir puliendo. Podemos tomar tonos incluso de acá para ir practicando. Vamos a hacer unos pequeños puntos o grietas. Vamos a la opacidad para trabajar en los tonos más claros. Es como unas pequeñas manchas, que son irregularidades que tiene la textura como tal. Listo. Y vamos a pulir nuestro blanco, nuestras iluminaciones bases. Listo, para eso voy a buscar otro pincel que sea de pronto más adecuado. Vamos a mirar con este a ver qué tal nos va. Porque le falta opacidad. Con nuestro tono blanco, ¿cierto? Vamos a aumentar la amplitud un poco alrededor donde le da la figura. Y ahora sí, de nuevo, vamos con los puntos. Bueno, creo que esa última decisión que tomé no fue la más indicada. Tiene demasiada dispersión ese pincel, entonces vamos a ir a la ventana, vamos a brush, vamos a buscar en la dispersión, vamos a unirlo más, ¿cierto? Y vamos a mermarle la cantidad. De pronto nos podría ayudar a mejorar esto. De trabajar en la capa arriba donde estamos colocando las virutas de la textura. Y de nuevo vamos a repasar con una textura de virutas negras más oscuras en algunos puntos específicos de la esfera, ¿cierto?
de nuevo pulimos. Bueno, veo que estos brillos especulares no le caen simplemente ahí, sino que también le caen en otras partes. Entonces vamos a probar con eso. Listo, por acá. Voy a cambiar un poco el pincel. Vamos a ver si tengo de pronto otra textura. Por aquí encontré unas texturas que creo que pueden ser más interesantes para este tipo de cosas. A ver, tenemos que probar un poco cómo funcionan. Esto nos podría de pronto servir, pero no. Por el momento esas texturas no. Vamos a buscar en estas otras que tengo por acá. Sé que por aquí debo de tener alguna que sea un poquito más interesante que esas que estaba trabajando. Esto sí me va gustando ya. Esto vamos a trabajarle por acá con un poquito más de opacidad. Algunos brillos especulares más pequeños. Y voy a ir probando, aprovechando para probar con otras texturas. Por aquí algún brillito, por acá, esta parte. ¿Cierto? Vamos a pulir un poco ciertos pedazos de la textura. Aunque esto nos va a desenfocar en cierto modo la textura como tal. Si vamos acá puliendo, es de mucha paciencia, de ir revisando. Básicamente es un estudio eh, de los materiales como tal, ¿cierto? Ir mirando cómo funciona la iluminación, dónde se van las grietas, en qué partes da lugares especulares, en qué dirección se maneja, ¿sí? Por ejemplo, aquí noté que los hundidos que tienen la iluminación por acá abajo, pero con menos opacidad. Una parte de iluminación acá. ¿Cierto? Vamos a trabajarle iluminación a estos pequeños cosas que habíamos hecho. Dando pequeñas pinceladas en algunas partes para acentuar los materiales. Y vamos cambiando esas tonalidades. Exacto. Por acá algunos detalles más marcados. Bueno, cabe anotar que en cierto modo hay muchísimos tipos de cobre, muchísimos tipos de aluminio, de materiales en sí. Y pues la idea sería, pues o lo ideal sería probar varios de ellos, ¿cierto? Ahora vamos a acentuar un poco todo eso que hicimos, dándole un multiplicar. Escogemos la esfera y vamos a ayudar un poco las tonalidades, ¿cierto? Por acá, muy bien, bueno, por acá. Voy a coger algo de iluminación de nuevo para volver a hacer esa parte
en otra capa de reflejo. Una capa que vamos a colocar puede ser en luz suave, ¿cierto? Vamos en luz fuerte. A ver, vamos a subirle un poquito la... Exacto. Algo como esto nos puede servir bastante. Dale más la opacidad y vamos a ampliar nuestro rango. A ver, por acá otras iluminaciones. Perfecto. Aquí tenemos una esfera de material de cobre. Entonces ahora sí nos vamos a los colores, ¿cierto? Entonces en primera instancia podemos coger el tono básico que tenga esto. Nos vamos a la capa de nosotros y teniendo la esfera seleccionada, pues vamos y pintamos. Puede ser con algo de opacidad o si quieren pues toman todo el tono como tal y después lo aplicaremos por medio de capas. Listo. Acá en las capas, en las opciones de capa, podemos trabajar por ejemplo en modo color, en modo superponer, en modo multiplicar. Ya pueden buscar muchos de los tonos que se ven acá en este por ejemplo de sobreexponer color, me gusta bastante, a pesar de que daría un tono de cobre un poco diferente a este. Claro que este tono de cobre está como muy doradito, pero en general me gusta bastante. El brillo especular se nota que quedó muy bien manejado, ¿sí? Hay que tener cuidado porque los colores también nos ayudan a manejar esos brillos, esos acabados en cierto modo, en cuanto a la posición de capa que coloquemos. Por ejemplo acá se nota algo más como terroso, no tan metálico, ¿sí? Igual la opción por defecto siempre va a ser pues superponer o color, ¿cierto? O estos de acá que sobreexponen simplemente. Por el momento entonces voy a trabajar con esa superposición de color. Voy a coger este color que le da unos tonos bastante fuertes a nuestra ilustración, sobre todo en los tonos blancos, ¿cierto? Y voy a bajarle un poco la opacidad. Voy a darle a nuestros brillos especulares algunas pinceladas, ¿cierto? Y podemos coger el tono oscuro que ellos manejan, que es un marrón bastante oscurito, y lo podemos trabajar incluso en una capa diferente que sea de modo color para ir cambiando esas tonalidades. Este color lo vamos a trabajar sobre todo en las partes muy oscuras, un poco en la parte superior, solo un poco, ¿cierto? Ahora vámonos a los tonos todavía más oscuros y vamos a trabajarlos en otra capa como multiplicar, ¿cierto? Vamos a ir a buscar esos detalles que habíamos dado. A veces nos va a tocar poner el pincel un poco más pequeño. Listo. Y vamos a ayudarle otra vez con el tono base en modo color, la parte superior. Lo podemos cambiar por un superponer para ver cómo se nos va viendo, se me va gustando. Eso nos va a reforzar un poquito el concepto. Este brillo especular que hemos creado con el modo creo que era el tramar, sí, perdón, el sobreexponer color, le podemos bajar un poco la opacidad, estoy dejando un tono no tan marcado, aunque realmente el brillo especular así, claro que estaría muy grande el brillo especular, pero entonces ya lo que podríamos hacer sería reducir un poco esta capa que tenemos acá
Vamos a quitar un poco los colores con el brillo especular, ¿cierto? Ya sea en esta o en esta, ¿sí? Lo que va a hacer es reducirle un poco en ambas. Y a esta, para que así el brillo especular, acá también le podemos reducir un poco, eso, que el brillo especular no sea tan grande, ¿cierto? Y ahora sí creo que podríamos bajarle un poco, simplemente un poco, a la opacidad. Listo. Sin embargo, creo que me quedó algo opaco, por lo que voy a coger el tono principal, que es este de acá, y lo voy a aplicar en una capa nueva como sobreexposición de color, unas partes de luminosidad. Pero acá ya se nos está volviendo como amarillo, ¿cierto? Entonces vamos a buscar una capa que nos dé un mejor detalle. Bueno, creo que así está bien. Eso, nos den algunos brillos acá. Ahora lo que podemos hacer es tomar todos estos colores, combinarlo y también probar. Pronto nos puede dar cosas interesantes. Esta me parece interesante, esta luz suave. Esto parece como el planeta X o no sé. Bueno, pero en general lo ideal sí es ir manejando diferentes capas en cuanto a ese manejo de color, ¿cierto? Yo por el momento, pues ya que combiné, no me olvidó combinar eso el control Z, entonces ahora me da más para atrás. Entonces lo que voy a hacer es escoger el que más me haya gustado de acá, que es esta, la luz suave. Ya que la luz fuerte me lo vuelve muy rojizo, creo que esta luz suave está muy bien, ¿cierto? Y simplemente lo que hago es control U, aumentar un poco la saturación, ¿cierto? Y acá en ajustes podemos trabajar con las curvas para que no se nos dañe mucho lo que queremos hacer. A ver, aquí está como un poco amarillento. Ok, tiene ciertas tonalidades de amarillo la esfera. ¿Cierto? De todas maneras podemos volver a repasar con los colores que nosotros queramos en cualquier momento, ¿cierto? Vamos a probar por acá por niveles. O sea, igual la esfera siempre va a quedar ahí. Nosotros podemos pues simplemente volver a empezar. Bueno, aquí ya corregí de nuevo la esfera un poco con los tonos, ¿cierto? Aquí manejé sobreexponer para darle estos brillos a los hundidos, ¿cierto? Acá, por ejemplo, utilicé divide para el brillo especular. Acá en la opción de capas. Acá no sé qué fue lo que usé. Bueno, parece que era una capa suelta. Sí, es una capa suelta. Acá para darle tono marrón. Y el tono base de la esfera, ¿cierto? Si el tono base de todas maneras está muy saturado, ya sabemos que con control U podemos desaturar simplemente un poco, cuanto nosotros queramos, o saturarlo bastante. Yo creo que ese tono que tengo ahí es un tono muy bueno.
Tengan en cuenta que de algún otro modo todas estos materiales o ejercicios de materiales que vamos haciendo o hacemos nos van a servir más adelante para tener una biblioteca de materiales con los cuales podamos trabajar nuestras ilustraciones. Cuando llegamos a un punto, por ejemplo, yo ya en este caso que tengo el cobre, podemos utilizar las iluminaciones que tiene, las texturas que tiene esto, ¿cierto? Para acomodarlo incluso a la ilustración que ustedes tienen, ¿sí? Y eso les va, pues, obviamente, a facilitar muchísimo proceso, porque yo sé que el tema este de materiales en ilustración es un tema muy jodido, muy complicado, pero que podemos obviamente ir estudiando con despacio en la medida en que vamos necesitando también los materiales como tal. ¿Listo? Voy a entonces a frenar acá por el momento. Muchas gracias a todos los que vieron el video. Pues nos vemos en otra ocasión con el siguiente material. Espero que pronto. No olviden participar del reto esta semana. Está muy interesante. Yo también voy a sacar el tiempito, aunque sea para sacarme un sketch. Y bueno, bye.